¿Qué secretos se ocultan tras las puertas del enigma? Desde excavaciones impactantes hasta restos de gigantes. Estos son los misterios más inexplicables que desafían lo desconocido. La tumba del rey Tut. Ha llegado el momento de hablar de uno de los hallazgos arqueológicos más importantes de la historia de la humanidad, la tumba del rey Tutankamón. Este es un hallazgo que ayudó a despertar toneladas de interés en el antiguo Egipto y las maravillas que se podían encontrar dentro de la arena, pero también es un lugar que alberga muchos misterios y desenlaces aterradores. Por ejemplo, es probable que todos conozcan la maldición del rey Tut o la maldición del faraón que afectó a los miembros del equipo que encontró la tumba y al joven emperador. Pero esa maldición era un engaño que simplemente pretendía mantener alejados a los ladrones de tumbas. En el lado más realista de los misterios, hay quien se pregunta por la familia del rey Tut, concretamente por quiénes eran sus padres, porque al parecer, como nadie lo sabe realmente, a pesar de que se han encontrado algunas pequeñas pistas, otra serie de misterios viene de preguntarse quién gobernó antes y después del rey Tut. Se podría pensar que la historia sería clara al respecto, ya que se trata de una línea de sucesión, pero no es así en absoluto, y eso nos lleva al mayor misterio de todos. ¿Por qué la tumba del rey Tut era tan pequeña? Porque si lo piensas, aparentemente era un faraón famoso, y sin embargo su tumba era cualquier cosa menos majestuosa. ¿Qué llevaría a la gente del antiguo Egipto a tirar a su antiguo líder en una tumba tan mediocre? Nadie tiene ni idea, y es por eso que la búsqueda de respuestas continúa hasta nuestros días. La ciudad subterránea. En 1963, en el distrito turco de Derinkuyu, un hombre hizo un asombroso descubrimiento detrás de una pared durante las reformas de su casa. Una habitación oculta que conducía a una extensa red de túneles. No se trataba de una habitación cualquiera, sino de la entrada a Derinkuyu, una antigua ciudad subterránea de varios niveles que se extiende a 8 niveles de profundidad y se encuentra a más de 60 metros bajo la superficie. En 1965, este vasto asentamiento subterráneo, excavado en roca volcánica, se abrió a los turistas, mostrando la mayor ciudad rupestre de Capadocia. Derinkuyu es una auténtica maravilla de la ingeniería antigua, equipada con pozos de ventilación, fuentes de agua y habitaciones diseñadas para vivir largo tiempo. Es tan grande que los historiadores creen que podría haber albergado hasta 20.000 personas a la vez. Esta ciudad subterránea no era solo una serie de túneles. Era una ciudad completamente funcional, con establos, una iglesia e incluso una bodega. Los expertos estiman que la construcción de Derinkuyu comenzó entre los siglos 8 y 7 a.C. Al principio, sus habitaciones de piedra se utilizaban como vivienda y almacén, pero con el tiempo, Derinkuyu evolucionó hasta convertirse en un refugio, una fortaleza oculta con elementos defensivos, como una enorme puerta de piedra de más de medio metro de grosor, para proteger a sus habitantes de los enemigos. A pesar de ser una parte crucial de la historia, la ciudad acabó siendo abandonada y su existencia se convirtió en un recuerdo olvidado hasta su redescubrimiento. Aunque fue encontrada en 1963, los científicos creen que solo se ha explorado un 15% de la ciudad, dejando gran parte de ella envuelta en el misterio e insinuando la posibilidad de más descubrimientos increíbles en sus profundidades. Gigantes de Armenia. Si uno se adentra en las montañas de Armenia, puede llegar al lugar donde antaño prosperaron los gigantes de Neri. Los habitantes de muchos pueblos de Armenia creían que, hace más de 500 años, había ciudades de gigantes ocultas entre las montañas de Armenia. Numerosas tumbas descubiertas en diversos lugares de las montañas parecían confirmar que, efectivamente, había ciudades en las montañas. Pero estos hallazgos no confirmaron la existencia de los supuestos gigantes. Hasta ahora, todo lo que hemos encontrado son megalitos tallados de 12 metros de altura que pesan la asombrosa cifra de 600 toneladas. Estas estructuras se descubrieron cerca del pueblo de Agarax, en la provincia armenia de Eunuco. Los lugareños creían que estos megalitos no eran simplemente los restos de una civilización pasada, sino más bien los hogares de gigantes que caminaron y reinaron en la región hace mucho tiempo. En un libro armenio, el historiador armenio medieval Moepsis hablaba de cómo los primeros dioses eran temibles y majestuosos. Afirmaba, y cito a estas personas,
que se separó una generación de gigantes absurdamente enormes. Uno de ellos era Hike, un famoso y valeroso líder y un certero arquero. Por esta razón, Haikizuni, o Hike, fue tratado como el antepasado de los armenios que, según la leyenda, se decía que era de estatura gigantesca y que incluso fue capaz de derrotar al rey babilonio Bel. Sin embargo, aún no se ha encontrado ninguna prueba tangible de estos gigantes. Dejaré que seas tú quien juzgue. Stonehenge. ¿Qué más se puede decir de Stonehenge que no se haya dicho ya? Si lo sabe, puede dejarlo en la sección de comentarios de abajo, porque este es sin duda uno de los mayores misterios de nuestro tiempo y no parece que vaya a resolverse pronto. Este famoso yacimiento del Reino Unido ha atraído a millones de personas a lo largo de los años y no es difícil entender por qué. La estructura de piedra es una de las cosas más singulares que jamás se hayan visto, y hay quien afirma saber lo que es. Algunos dicen que es una especie de calendario solar, lo que explicaría la colocación de las piedras. Sin embargo, cuando se trata del por qué y el cómo de todo esto, no hay respuestas. Empecemos por lo más importante. ¿Por qué? ¿Por qué harían esto? ¿Por qué se esforzarían tanto para hacer algo que posiblemente sea un calendario? O si no era un calendario, ¿por qué están haciendo esta cosa? Nadie lo sabe realmente, y desde luego, es alucinante. Luego está el cómo. En el transcurso de los últimos años, algunas personas han determinado de dónde habían sido extraídas las piedras que forman Stonehenge. Pero eso solo aumenta el misterio del lugar, porque las piedras eran aparentemente de muchos kilómetros de distancia, lo que significaba que tenían que viajar para conseguir las piedras, cortarlas perfectamente, y luego de alguna manera transportarlas de vuelta. Y una vez de vuelta, tuvieron que levantarlas, apilarlas o enterrarlas en el suelo para poder construir la estructura que vemos hoy. ¿Qué sentido tiene todo esto? Bueno, no lo tiene. Así que lo único que podemos hacer es seguir admirándolo y continuar con nuestra vida. El tesoro de Staffordshire, el tesoro. Staffordshire representa un extraordinario tesoro sin parangón por su tamaño y la calidad de su contenido. Descubierto en un campo cercano a Hammerwich, cerca de Lichfield, en Staffordshire, Inglaterra, este magnífico hallazgo es la mayor colección de orfebrería anglosajona desenterrada en el mundo. Consta de casi 4.000 piezas, la mayoría de las cuales son intrincados objetos de guerra que datan del siglo VII. Alrededor del año 600-575, el tesoro ofrece una rara visión de la artesanía y las habilidades artísticas de la época. Los objetos, que van desde espadas y cascos bellamente decorados hasta exquisitas piezas de joyería, reflejan el alto estatus de sus propietarios dentro de la sociedad anglosajona. La artesanía es de tal calidad que destaca incluso teniendo en cuenta el gran número de piezas individuales incluidas. El tesoro se encontró en una zona que en su día fue el corazón del reino de Mercia, un reino anglosajón clave. Esta ubicación plantea preguntas intrigantes sobre los orígenes y la finalidad del tesoro. Hay muchas teorías sobre el motivo de su enterramiento: botín de guerra, rescate de un rey, ofrenda a los dioses o escondite de posibles amenazas. La razón exacta sigue siendo un misterio, lo que aumenta la intriga y la fascinación que rodean a este notable descubrimiento. Calzada del Gigante. En la escarpada costa de Irlanda del Norte se encuentra la Calzada del Gigante. Este enorme conjunto de unas 40.000 columnas de basalto entrelazadas es el resultado de una erupción volcánica que tuvo lugar hace unos 60 millones de años. Pero para algunos, este lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO es la prueba de la existencia de gigantes. Se dice que la calzada fue construida por un gigante llamado Finn McCool, uno de los héroes más famosos de la mitología irlandesa. Se dice que Finn fue retado a luchar por el gigante escocés Ben-en-Donner. Para enfrentarse a su rival, Finn construyó la calzada que cruza el Canal del Norte para que pudieran encontrarse. A partir de aquí, existen varias versiones de la historia. Sin embargo, la versión más popular del cuento cuenta que, al llegar a Escocia, Finn se dio cuenta de que Ben-en-Donner era mucho más grande que él. Finn se apresuró a regresar a Irlanda, donde su esposa, Una, lo disfrazó de bebé. Cuando Ben y Donner cruzaron la calzada para enfrentarse a Finn, este vio al Finn disfrazado y pensó que era el bebé del gigante. Temiendo que el padre fuera realmente colosal para tener un hijo tan grande, Ben y Donner huyeron de vuelta a Escocia, destruyendo la calzada para evitar que Finn les siguiera.
La historia de Finn McCool se ha transmitido de generación en generación y forma parte de la historia de las calzadas gigantes. Los gigantes no lo son. La belleza de este paisaje y la tradición tan profundamente ligada a él lo convierten en uno de los mayores lugares asociados a los gigantes. La tumba de Rómulo. Si conoces tu historia, sabrás que Rómulo fue considerado el fundador de la ciudad de Roma. Y así, encontrar su cuerpo sería un gran descubrimiento que podría ayudar a traer detalles sobre el tiempo que existió antes de Roma. Pero ahí es donde las cosas se complican. En 2020, justo antes del acontecimiento que cambió la vida de todos, se encontró una tumba cerca de un antiguo templo en Roma. Mucha gente cree que este podría haber sido el lugar de enterramiento de Rómulo. Pero los expertos están divididos sobre si la tumba vacía puede relacionarse con Rómulo o si los hermanos existieron. Lo que es más, se puede señalar que es más probable que haya sido un lugar para honrar a Rómulo, ya que dependiendo de la versión de su vida en la que se crea, no quedaría ningún cuerpo por encontrar. Es por eso que siempre hay que tomar las cosas con un grano de sal hasta que se demuestre que son ciertas. Henge medieval irlandés. En un extraordinario giro del destino, una ola de calor en Irlanda reveló al mundo un tesoro histórico oculto hasta entonces a nuestros ojos. Anthony Murphy, un entusiasta investigador apasionado por la historia, estaba explorando el paisaje irlandés con su dron cuando se topó con algo realmente extraordinario. En medio de un paisaje seco por la sequía, observó un patrón peculiar en el suelo, donde antes había un estanque. Este patrón, oculto hasta que se produjo una ola de calor sin precedentes, resultó ser una antigua estructura con un sorprendente parecido al famoso Stonehenge. Este descubrimiento, un monumental henge circular de 150 metros de diámetro, fue recibido inicialmente con escepticismo desde arriba. Parecía demasiado perfecto, lo que hacía dudar de su autenticidad. Pero tras una inspección más detallada sobre el terreno, Murphy confirmó que no se trataba de un espejismo. Se trataba de un hallazgo real y tangible, con una antigüedad estimada de unos 5.000 años, lo que lo convierte en una importante pieza de arquitectura antigua. Lo que hace que este descubrimiento destaque no es solo su antigüedad, sino sus características únicas, distintas de todo lo hallado hasta ahora. Arqueólogos e historiadores especulan con la posibilidad de que este henge fuera un lugar ceremonial donde se celebraban reuniones rituales con capacidad para albergar a miles de personas. La finalidad específica de este círculo sigue siendo objeto de especulación, pero su descubrimiento ha abierto nuevas vías para comprender las prácticas sociales y religiosas de las antiguas comunidades irlandesas. El gigante de Kandahar. Puede que algunos de ustedes ya estén familiarizados con el gigante de Kandahar y hayan oído hablar de él con anterioridad. Para los que oigan hablar de este gigante por primera vez, abróchense los cinturones porque su historia es bastante intensa. La historia de Kandahar comenzó en 2002. Se cuenta que una patrulla militar estadounidense en Kandahar se encontró con un ser de tamaño inmenso, descrito como un gigante de más de 4 metros de altura. Otros testigos afirmaron que el gigante tenía el pelo rojo y muy mal genio. Según la historia, el encuentro no fue pacífico. Un militar perdió la vida antes de que el gigante fuera abatido, supuestamente por la potencia de fuego combinada de la patrulla. Sin embargo, los orígenes de esta historia son turbios, y las primeras menciones destacadas aparecieron en sitios web y foros de teoría de la conspiración. Antes de abrirse paso en discusiones más generalizadas, escépticos y racionalistas señalan la falta de pruebas concretas que respalden la existencia del gigante de Kandahar. No se han presentado fotos, informes militares oficiales, ni pruebas físicas que demuestren que el gigante existió realmente. Sin embargo, a pesar del escepticismo, muchos creen que una organización desconocida ocultó a este behemoth pelirrojo. Así pues, la historia del gigante de Kandahar sigue siendo una de las más intrigantes relacionadas con estos enormes seres. Muro de Cat Shebib. Cuando hablamos de ciertas murallas, puede que piense que nos vamos directamente a China o a Poniente o a cualquier otra, pero no es eso de lo que estamos hablando aquí. Estoy hablando de un muro de 150 kilómetros de largo que se encuentra en Jordania, conocido como el Cat Shebib. ¿Qué tiene de misterioso este muro aparte de su longitud? Bueno, no está claro quién lo construyó o cuál era su propósito. Por ejemplo,
A diferencia de otras grandes murallas, la de Cachabib solo tiene 1 metro de altura, lo que supondría un inconveniente para un grupo rival, pero no algo imposible de superar. Además, la muralla tenía torres que la bordeaban. ¿Qué finalidad tenían? Algunos pueden pensar que era para evitar que el ganado traspasara sus fronteras, pero realmente se necesita un muro de 150 kilómetros de largo para eso. Stonehenge, santuario en Rotterdam. En junio de 2023, se hizo un descubrimiento pionero en Tiel, una ciudad de los Países Bajos, donde los arqueólogos desenterraron lo que ahora se conoce como el Stonehenge de los Países Bajos. Este fascinante hallazgo, que data de hace 4000 años, reveló un enterramiento religioso con un túmulo de 20 metros de diámetro. En su interior, se hallaron los restos de unas 60 personas, entre hombres, mujeres y niños, lo que ofrece una visión poco común de las prácticas funerarias de aquella época. Lo que distingue a este yacimiento es su diseño, con varios caminos que se alinean perfectamente con el sol en los solsticios de invierno y verano. Estas alineaciones marcan los días más largos y más cortos del año, lo que sugiere que el yacimiento se utilizaba para rituales o ceremonias relacionadas con el calendario solar. Este descubrimiento pone de relieve los avanzados conocimientos de astronomía y la importancia de los ciclos estacionales para las gentes que construyeron este yacimiento. Gentil. Los Gentil son unos de los supuestos gigantes que aparecen en mitos y leyendas. En la mitología vasca, se les describe como seres de inmenso tamaño y fuerza comparable a su estatura. Se dice que estos gigantes coexistieron con los humanos, compartiendo la tierra mucho antes de la expansión del cristianismo en la región. A estos seres enormes y poderosos se les atribuye la creación de los numerosos dólmenes y cromlechs diseminados por el vasto país. Se cree que estas estructuras de piedra, que datan del Neolítico y la Edad de Bronce, eran tumbas o formaban parte de antiguos rituales. La historia cuenta que estos gigantes fueron los responsables de su construcción, levantando y colocando las enormes piedras con facilidad, una tarea que habría superado las capacidades de los humanos de la época. Sin embargo, cuando el cristianismo comenzó a extenderse, los gentiles se enfrentaron a un dilema. Según la tradición, podían prever la llegada de una nueva religión que dominaría la tierra y decidieron marcharse para no causar conflictos. En un cuento popular, un gentil arroja una piedra discoidal a una montaña, declarando que hasta que no caiga, la nueva religión no llegará. La piedra, sin embargo, nunca cae, simbolizando la eterna presencia del espíritu gentil en el País Vasco. A pesar de su marcha, los gentiles dejaron un importante legado. Se les atribuye la enseñanza a los humanos de diversas habilidades y conocimientos, como la agricultura y la metalurgia, contribuyendo significativamente al progreso humano en la región. En algunos relatos, un solo gentil permanece en el País Vasco. Simbolismo o no, muchos creen en el gentil que supuestamente cuida de la región en la actualidad. La ciudad perdida de Tenea. Tanto si te das cuenta como si no, nuestro mundo tiene numerosas ciudades perdidas que han sido descubiertas o recuperadas recientemente, que están ahí fuera esperando a ser encontradas. Ya sea por el tiempo, el clima, las catástrofes naturales o cualquier otra causa, a lo largo de la historia se han perdido ciudades. Y una que es verdaderamente misteriosa es la ciudad perdida de Tenea. Esta se encontraría en 2018. Y es curiosa porque se cree que estuvo ligada a la legendaria guerra de Troya, ya que al parecer era un lugar donde se retenía a los prisioneros. Si eso es cierto, sería una gran victoria para los escritores de historia, porque hay serios debates sobre si la guerra de Troya ocurrió realmente, o al menos, sucedió de la forma en que nos la han contado. A veces una ciudad perdida puede revelar partes enteras de la historia. Göbekli Tepe. En las onduladas colinas del sureste de Turquía se encuentra Göbekli Tepe, un yacimiento que ha dado un vuelco a nuestra comprensión de la civilización humana primitiva. Descubierta en 1994 por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, esta maravilla arqueológica es anterior a Stonehenge en más de 6.000 años, lo que sitúa sus orígenes en torno al año 9600 a.C. Lo que hace único a Göbekli Tepe no es solo su antigüedad, sino su complejidad y escala. En este yacimiento, enormes pilares de piedra dispuestos en círculos están tallados con intrincados diseños de animales y símbolos abstractos. Se cree que estos pilares, algunos de más de 5 metros de altura y hasta 10 toneladas de peso, forman parte del primer templo conocido del mundo.
Desafiando la creencia de que la agricultura precedió a la religión organizada en la historia de la humanidad, Göbekli Tepe sugiere que las sociedades de cazadores-recolectores eran capaces de realizar construcciones complejas y prácticas espirituales mucho antes de lo que se pensaba. El yacimiento consta de más de 200 pilares en 20 círculos, aunque solo se ha excavado una parte. Cada pilar está cuidadosamente labrado con relieves de leones, toros, jabalíes, zorros y otros animales, lo que indica un rico mundo simbólico anterior en milenios al lenguaje escrito. Gigantes prehistóricos de Virginia Occidental. Históricamente, Virginia Occidental ha sido un tesoro de maravillas naturales y secretos ancestrales. Entre ellos han surgido intrigantes informes que hablan de descubrimientos de restos óseos inusualmente grandes. Uno de los aspectos más cautivadores de estas historias es el contexto de su descubrimiento. Muchos de estos relatos datan del siglo XIX y principios del XX, cuando la arqueología y la antropología se hallaban en su fase de formación. Los informes de esta época suelen referirse a huesos de gran tamaño desenterrados durante operaciones mineras o hallados en túmulos funerarios. Se cree que estos gigantes pertenecían a la cultura Adena, una cultura nativa americana precolombina de entre el 500 a.C. y el 100 después de Cristo. Los lugareños creían que, más que seres humanos normales, los adenos eran gigantes. Sin embargo, arqueólogos e historiadores afirman que, más que gigantes reales, los gigantes prehistóricos de Virginia Occidental eran personas que, por desgracia, padecían problemas de crecimiento como gigantismo y acromegalia. En una época en la que la estatura media es inferior a 1,70 metros, tener una estatura media de 1,90 te haría parecer fácilmente un gigante. Aún así, los gigantes de Virginia Occidental son reconocidos por muchos como ciertos behemoths entre los humanos. El manuscrito Voynich. Ahora pasemos a un tema que nadie entiende por un conjunto completamente diferente de razones. El manuscrito Voynich fue un texto que se hizo en el siglo XV y está lleno de escritura y las imágenes del autor, pero nadie sabe exactamente quién es el autor. Sin embargo, ese no es todo el misterio. Es solo una pequeña parte de lo que realmente lo compone. Nadie sabe quién fue el autor, ni por qué hizo lo que hizo con este libro. Lo que quiero decir con esto es que el libro es realmente indescifrable en el sentido literal, entre las palabras y las imágenes. Nadie sabe lo que pasa con él. Se ha llegado al punto de que incluso traductores y descifradores de códigos profesionales han intentado descifrar el libro y no han conseguido nada. Quizás sea mejor que nunca lo averigüemos. O puede que pronto conozcamos la respuesta. Cualquiera de las dos opciones podría ser correcta, y no me importa. El cementerio de barcos hundidos en el Mar Negro. En 2016, los arqueólogos hicieron un descubrimiento impresionante en el fondo del Mar Negro, cerca de Bulgaria. Mientras investigaban inicialmente los antiguos niveles de agua, encontraron no solo uno, sino un impresionante total de 41 naufragios perfectamente conservados bajo el agua. Este increíble hallazgo fue posible gracias a las condiciones únicas del Mar Negro, donde la falta de oxígeno a profundidades de unos 150 metros mantiene intactas las estructuras de madera, prácticamente congeladas en el tiempo. Equipado con la tecnología más avanzada, incluidos vehículos teledirigidos dotados de cámaras de alta resolución, el equipo pudo captar imágenes detalladas en 3D de estas antiguas embarcaciones. Otro vehículo submarino, cargado con sofisticadas herramientas de escaneado, ayudó a cartografiar una zona más extensa, descubriendo reliquias de la época de los imperios otomano y bizantino. A pesar de la tentación, se decidió no perturbar estos tesoros históricos, sino dejarlos reposar en el lecho marino. Este entorno ofrece las condiciones perfectas para conservar los barcos de madera durante muchos años. La tecnología moderna nos permite explorar estas cápsulas del tiempo submarinas con seguridad, sin riesgo de dañar su estructura ni el ecosistema marino circundante. Las imágenes de alta calidad recogidas muestran detalles increíbles, como los orificios de los mástiles y los intrincados grabados de la madera. Estos barcos, que se remontan a las épocas romana y otomana, han permanecido inalterados durante más de 2500 años, y la especial composición química del agua del Mar Negro ha contribuido a mantenerlos en buen estado. Además, la poca luz que llega al fondo del mar
impide que prosperen los organismos marinos que, de otro modo, podrían consumir la madera, lo que contribuye aún más a la conservación de estos antiguos barcos. El gigante de Castelnau. A finales del siglo XIX, en 1890, en el pequeño pueblo de Castelnau-Lelle, Francia, el antropólogo francés Georges Vacher de la Puig tropezó con un conjunto de enormes huesos humanos en un enterramiento neolítico. Al parecer, estos huesos eran tan enormes que el propio Le Puig creyó que debían pertenecer a uno de los humanos más grandes que jamás haya pisado la tierra. Los huesos incluían fragmentos de húmero, tibia y fémur, que según las estimaciones, sugerían la estatura de un ser humano de unos 3,5 metros de altura. Para ponerlo en perspectiva, la estatura media de los hombres de la época era de 1,70 metros. Tras el descubrimiento, de la Puig, que ya era una figura destacada de la antropología, publicó sus hallazgos en la revista La Nature. Llamó la atención de la comunidad científica y más allá. Bautizó al individuo como el gigante de Castelnau, un nombre que ha perdurado y alimentado innumerables discusiones y debates desde entonces. Escépticos y científicos han propuesto varias explicaciones para estos huesos gigantes, desde patologías como el gigantismo hasta la posibilidad de que existieran antiguas poblaciones humanas de estatura mucho mayor. Hasta ahora, sin embargo, ninguna respuesta definitiva ha sido aceptada universalmente. ¿Un engaño? ¿O se trata realmente de la prueba de un gigante? Solo podemos especular sobre él. El misterio de Sanxingdui. Como se señaló anteriormente, cierto emperador unificó China y comenzó una nueva vida para la nación. Pero antes de eso, había habido numerosos reinos más pequeños que luchaban por el control y el poder. Uno de los más avanzados era este. Se cree que esta zona tenía muchos avances que la ayudaron a destacar sobre otros reinos dentro de China, pero luego simplemente desaparecieron. La gente tardó bastante tiempo en pensar en una buena razón para que los habitantes de esta zona evacuaran sus hogares. Hogares. Pero la respuesta a eso bien puede ser natural, es decir, desastres naturales. Se cree que hace 3000 años hubo un terremoto masivo que causaría deslizamientos de tierra y otros desastres. Y cuando lo hicieron, simplemente obstruyeron el suministro de agua de los reinos. Y como muchas otras culturas, cuando el agua se acaba, se ven obligados a huir y vivir en otro lugar. No sería la primera vez que un pueblo tiene que mudarse debido a algo catastrófico como este. Antigua espada vikinga. Durante un tranquilo paseo por las montañas cercanas al pueblo de Halley, en el condado de Telemark, Noruega, en 2015, un excursionista llamado Olsen hizo un descubrimiento extraordinario. Contra todo pronóstico, encontró una espada vikinga que data de hace unos 1200 años. Esta antigua arma, que medía 77 centímetros, unas 30 pulgadas de largo, estaba en un estado extraordinario, mostrando solo pequeños signos de óxido. Después de siglos bajo la nieve y el frío, es raro encontrar un artefacto así fuera de un enterramiento, lo que sugiere que quizás su propietario original lo perdió apresuradamente. Esta espada, a la que le falta la empuñadura, fue identificada por los arqueólogos como originaria del año 758 después de Cristo, época que marcó el inicio de la era vikinga, cuando los navegantes nórdicos comenzaron a expandirse más allá de sus tierras natales. El clima frío, junto con la nieve y la escasa humedad, desempeñaron un papel crucial en la conservación de la espada, permitiendo a los expertos una rara oportunidad de estudiar directamente una pieza de la historia vikinga. Este descubrimiento ha despertado el interés en la zona, y los arqueólogos están ansiosos por explorar más la región con la esperanza de descubrir más reliquias de la época vikinga. El molar del simio de gran tamaño. Esto no es evidencia de un humano gigante, pero creo que vale la pena mencionarlo. En 2016, los investigadores revelaron el simio más grande que jamás haya pisado el planeta, Gigantopithecus. Esta especie de simio vivió hace unos 100.000 años, medía 3 metros y pesaba hasta 4.000 kilogramos. En el pasado, este monstruo sobrevivió en lo que hoy es Asia. Pero, ¿por qué se extinguió? Los científicos creen que este enorme simio desapareció de la faz de la Tierra precisamente por su tamaño. Sí, has oído bien. Ser grande era una ventaja hace miles de años, pero su tamaño era un arma de doble filo. Los Gigantopithecus reinaban sobre las criaturas más pequeñas, pero su tamaño les hacía depender de una gran cantidad de alimento.
Durante el Pleistoceno, sin embargo, cambiaron las zonas más boscosas, lo que dificultó a estos simios reunir suficiente comida para sobrevivir. Fue una época en la que prosperaron las criaturas más pequeñas. Ahora, quizá el descubrimiento más sorprendente relacionado con estas criaturas sean sus molares. A diferencia de los dinosaurios, que nos han dejado una gran cantidad de huesos para estudiar, el Gigantopithecus se conoce casi exclusivamente por los dientes y unos pocos fragmentos de mandíbula. Estos restos han sobrevivido millones de años, mientras que el resto del esqueleto hace tiempo que desapareció. Después de todo, los dientes son increíblemente duraderos y pueden sobrevivir a condiciones a las que los huesos no pueden. El descubrimiento del molar de Gigantopithecus no solo es importante para comprender a la propia criatura, sino también para reconstruir el rompecabezas de la evolución de los primates. Este simio gigante convivió con los primeros humanos y otros primates, y estudiando sus restos, los científicos pueden aprender más sobre el entorno y las condiciones que determinan la evolución de los primates. Y sí, eso nos incluye a nosotros. Cabaña de mamut de hielo. Siempre es un hallazgo memorable descubrir huesos de criaturas de la edad de hielo o de personas extinguidas hace mucho tiempo, pero siempre se plantea la cuestión del estado de los huesos y de lo que pueden revelar. En Rusia se ha descubierto recientemente una estructura de 25.000 años de antigüedad. Eso por sí solo sería impresionante, pero cuando miraron de qué estaba hecha la estructura, en realidad fue construida con los huesos de un mamut. Eso significa que hace 25.000 años, cualquier grupo de humanos fue capaz de matar suficientes mamuts de hielo como para construir una estructura con sus huesos. Eso es un montón de huesos, y aparentemente servía como una especie de despensa de alimentos. Serapio de Alejandría. El Serapio de Alejandría, descubierto en 1850 por el arqueólogo francés Auguste Mariette, es una antigua maravilla poco conocida, pero increíblemente fascinante. Este extenso complejo, de 30.000 metros cuadrados, contaba con altísimas columnas y detalladas tallas que ponían de relieve la grandeza arquitectónica de su época. Lo que hace que el Serapeum destaque es su función única como cámara funeraria subterránea, no para personas, sino para toros. Estos animales eran venerados en el culto a Serapis, y algunos creían que eran la clave para la vida después de la muerte, o simplemente los tenían en gran estima. La idea de dedicar un espacio tan monumental a los toros puede parecer inusual hoy en día, pero refleja el profundo significado espiritual y cultural que estos animales tenían en la antigüedad. Las proezas constructivas del Serapio son un testimonio de las habilidades de la ingeniería antigua. Albergaba una red de túneles llenos de enormes sarcófagos de granito, cada uno de los cuales pesaba más de 70 toneladas, diseñados para albergar a los toros sagrados. La precisión y la escala de estas estructuras son notables y demuestran un sofisticado conocimiento de la arquitectura y la artesanía. A pesar de haber sido estudiado durante más de un siglo, el Serapio sigue encerrando muchos misterios. Los investigadores siguen indagando en las razones de los elaborados enterramientos de estos toros. Algunas teorías sugieren que los toros eran considerados encarnaciones del dios Apis, símbolo de fertilidad y renovación, lo que añade capas de significado a su venerado estatus. Cueva Lovelock, enclavada en el árido paisaje desértico de Nevada, Estados Unidos. La cueva de Lovelock es un lugar profundamente ligado a leyendas, mitos antiguos y descubrimientos arqueológicos. Entre las historias que rodean esta cueva está la de una raza de gigantes pelirrojos llamados los Sitaka. Según la leyenda, estos gigantes eran caníbales que se cebaron con las tribus piutes, lo que dio lugar a una prolongada y encarnizada guerra. Los piutes, decididos a librar a su tierra de esta amenaza, acorralaron al último de estos gigantes en lo que hoy se conoce como una cueva. Tras una encarnizada batalla, prendieron fuego a la entrada y dispararon flechas a los supervivientes que intentaron escapar, poniendo fin al reinado de los Sitaka. Durante mucho tiempo, los Sitaka no fueron más que figuras e historias. Sin embargo, a principios del siglo XX, unos mineros del guano que excavaban la cueva se toparon con un tesoro de artefactos, como cestas, herramientas e incluso restos momificados. Entre estos descubrimientos había herramientas, huesos, cestos y armas. Sin embargo,
en lugar de enormes huesos humanos, los arqueólogos descubrieron unas 60 momias de estatura media. Muchos creen que, en lugar de los gigantes pelirrojos, estas momias son sus víctimas. Pero si ese fuera el caso, seguiríamos sin tener pruebas tangibles de la existencia de estos gigantes pelirrojos. La piedra Cochno. Dirigiéndonos ahora a Escocia, hablamos de la piedra de Cochno, un trozo de roca que tiene una relación muy curiosa con la superficie. Y con eso quiero decir que la cosa ha sido enterrada, desenterrada, enterrada de nuevo, todo en el acto de protegerla. Ahora bien, la piedra en sí es de la Edad de Bronce y tiene marcas misteriosas por todas partes. Y lo que es más, no es una pequeña roca por cualquier medida. En realidad mide 42 por 26. Así que imagínate enterrarla y desenterrarla varias veces. Ahora mismo, parece que sigue enterrada para protegerse del vandalismo. Pero todos sabemos que podría ser desenterrado de nuevo si la gente realmente quisiera. Pompeya. Pompeya fue en su día un próspero centro de cultura y lujo bajo la amenazante presencia del Vesubio. Esta ciudad era uno de los lugares favoritos de la élite romana, célebre por su sofisticado estilo de vida, sus bulliciosos mercados y sus impresionantes servicios, incluida la construcción del primer anfiteatro conocido del mundo, incluso más antiguo que el famoso Coliseo de Roma. Pero en el año 70, todo cambió radicalmente. En una fatídica noche de octubre, el monte Vesubio entró en erupción con una fuerza equivalente a 12 bombas atómicas, liberando gases mortales, lava y cenizas que arrasaron por completo Pompeya, Herculano y otras zonas cercanas. Este desastre sepultó Pompeya bajo las cenizas, ocultándola al mundo durante casi 1700 años. El redescubrimiento de Pompeya en el siglo XVIII abrió una ventana única a la antigua vida romana. Uno de los aspectos más desgarradores del descubrimiento de Pompeya son los moldes de yeso de las víctimas. Estos moldes se hicieron rellenando los huecos dejados en las capas de ceniza por los cuerpos descompuestos. Capturan los momentos finales de la residencia de la ciudad con un detalle insoportable, mostrando familias unidas y personas desesperadas. Gigantes de la Patagonia. La historia de los gigantes de la Patagonia comenzó en el siglo XVI, cuando Fernando de Magallanes y su tripulación realizaron su épico viaje alrededor del mundo. Fue durante esta expedición cuando supuestamente se encontraron con los nativos de la Patagonia, a los que los relatos europeos describían como gigantes. Según Antonio Pigafetta, miembro de la expedición de Magallanes, estos gigantes eran tan altos que los exploradores quedaron asombrados. Pero, ¿realmente se encontraron Magallanes y sus hombres con gigantes? Aunque muchos creen en sus relatos, expertos e historiadores opinan que los gigantes que vieron eran en realidad los Tahualtis, un grupo nómada conocido por su impresionante altura en comparación con los europeos de la época, pero desde luego no los gigantes descritos en mitos y leyendas. Como referencia, un hombre europeo medio habría medido unos 174 centímetros, o aproximadamente 1,70 metros. Pero a pesar de esta explicación, la leyenda persistió durante siglos, y varios exploradores y marineros afirmaron haber sido testigos directos de estos gigantes. Estas historias contribuyeron al aura mística que rodeaba a la Patagonia, pintándola como una tierra de maravillas habitada por gente de tamaño extraordinario. De hecho, los mapas de los siglos XVI y XVII llegaron a describir la Patagonia como el hogar de estos gigantes, incrustando aún más el mito en la conciencia colectiva de Europa. A pesar de la falta de pruebas concretas que respalden la existencia de gigantes, la leyenda de los gigantes patagónicos sigue viva hoy en día. Aunque todavía no hay pruebas definitivas de la existencia de gigantes, hay muchas teorías en torno a estas criaturas. ¿Quién sabe? Puede que pronto desenterremos algo que confirme sin lugar a dudas su existencia en el pasado. Por ahora, solo podemos teorizar y especular. El mecanismo de Antiquitera. Este es un dispositivo que sigue desconcertando a la gente, a pesar de que sabemos lo que hace. El mecanismo de Antiquitera fue encontrado en un naufragio griego, y cuando fue examinado, los arqueólogos se dieron cuenta de que en realidad se trataba de un ordenador, no digital, obviamente, sino analógico, diseñado específicamente para ayudar a los marineros y a otras personas en los barcos a hacer cálculos que les ayudaran a saber lo que iba a suceder a continuación en el calendario cósmico, y ahí es donde entra en juego el misterio.
¿Cómo sabrían los antiguos griegos fabricar semejante dispositivo? Tendrían que discernir una serie de cálculos y trabajar en ellos para poder colocarlos en un ordenador que pudieran utilizar los marineros. ¿Es el primer ordenador del mundo? Es muy posible. Las pinturas rupestres de Lascaux. En septiembre de 1940, un grupo de 4 adolescentes y su perro tropezaron en el suroeste de Francia con algo asombroso. Cerca del pueblo de Montignac, encontraron una entrada oculta cubierta de árboles y arbustos que conducía a una serie de cuevas subterráneas. Este hallazgo accidental resultó ser las pinturas rupestres de Lascaux, uno de los mayores descubrimientos de arte prehistórico del mundo. Estas cuevas, que datan de hace unos 17.000 años, del Paleolítico Superior, están decoradas con más de 600 dibujos. En su interior, encontrará pinturas detalladas de más de 900 animales, entre ellos caballos, ciervos, vacas, conocidas como aurochs, bisontes, leones y muchos más. Cada animal está dibujado con increíble precisión y movimiento, lo que demuestra el profundo conocimiento que los artistas tenían de estas criaturas. Los pintores utilizaban colores elaborados a partir de minerales naturales para crear una amplia gama de tonos, negros, amarillos, rojos e incluso azules y verdes. Aplicaron hábilmente el sombreado y la perspectiva, dando vida a los animales de las paredes y techos de las cuevas. El gigante de Atacama. Si sobrevuelas el desierto chileno de Atacama, es probable que veas al gigante de Atacama, pero probablemente no sea lo que está pensando. Más que un ser vivo, el gigante de Atacama es una enorme figura tallada en el suelo. Así es un geoglifo. El gigante de Atacama mide unos impresionantes 119 metros de altura. Esta figura fue creada entre los años 1000 y 1400 después de Cristo por los indígenas de las regiones. Se cree que el gigante de Atacama es un calendario astronómico diseñado para predecir las lluvias. La posición de los brazos de la figura y los accesorios que lleva, como el tocado, no son aleatorios. Se alinean con los movimientos de la luna a lo largo de su ciclo lunar de 18,6 años. Esta alineación ayuda a determinar el mejor momento para plantar y cosechar los cultivos, cruciales para la supervivencia en un entorno tan duro. Pero a pesar de esta interpretación, otros creen que el gigante de Atacama representa a un ser enorme que una vez bendijo el árido desierto. El sudario de Turín. Ahora, vamos a hablar de una de las piezas más controvertidas de la historia que existe, el sudario de Turín. Si eres creyente en la fe cristiana, sabrás que la muerte de Jesucristo fue uno de los momentos más importantes de la historia. Cualquier cosa remotamente relacionada con la muerte de Cristo puede considerarse un artefacto religioso y, por tanto, sagrado, valioso y muchas otras cosas. Ahí es donde entra en juego la sábana santa de Turín. Se alegó cuando se descubrió que era la tela que cubrió a Jesucristo tras su entierro. Más concretamente, era la tela que cubría su rostro, dejando así una huella que puede verse hoy en día. Pero ahí es donde las cosas se complican un poco. ¿Es realmente el sudario que cubrió a Cristo? Las respuestas difieren. Muchos creen que es falso, y desde su descubrimiento, ha sido calificado de tal en múltiples ocasiones a lo largo de la historia. Incluso se realizó un análisis científico del sudario que demostró que estaba hecho con materiales posteriores a la época de Cristo. Sin embargo, eso no ha impedido que muchos crean que es real y que pueden ver el rostro de Cristo dentro de la tela. Es un tema muy enredado, como puedes ver, y trata de varias cosas que francamente no le corresponde a nadie determinar. El autorretrato oculto de Van Gogh. En 2022, los aficionados al arte y los historiadores se emocionaron con un increíble descubrimiento relacionado con uno de los cuadros de Vincent Van Gogh. Mientras preparaban una exposición, los expertos utilizaron tecnología de rayos X para examinar la cabeza de una campesina y descubrieron una joya oculta, un autorretrato de Van Gogh que había permanecido oculto durante más de un siglo. Este retrato se encontró en la parte posterior del lienzo, oculto tras capas de pegamento y cartón. Según las Galerías Nacionales de Escocia, Van Gogh, conocido por sus dificultades económicas, reutilizaba a menudo los lienzos para ahorrar dinero. En lugar de pintar sobre sus obras anteriores, daba la vuelta al lienzo y utilizaba la otra cara. El NGS mencionó la posibilidad de descubrir este autorretrato debido a esta práctica. No es un caso aislado de artistas que reutilizan lienzos.
Paul Cézanne, otro pintor postimpresionista, sufrió una revelación similar durante una revisión rutinaria de un bodegón con pan y huevos de 1865. Un trabajador del museo tropezó con un autorretrato de Cézanne oculto bajo el cuadro La vieja peonza amarilla. Si eres de Ontario, Canadá, y vives cerca del desierto de cobalto, es posible que ya hayas oído hablar de la vieja peonza amarilla. Se dice que esta criatura fue vista por primera vez a principios de 1800, y es una criatura que recuerda a Bigfoot o Sasquatch, con la diferencia de su distintiva melena amarilla que inspiró su nombre. Las descripciones de esta criatura la describen como un ser bípedo de gran tamaño cubierto de pelaje oscuro. Los avistamientos se sucedieron durante décadas, el último en la década de 1970, y cada relato añadía capas a la leyenda de la criatura. A principios del siglo XX, Cobalt era una próspera ciudad minera. Fue entonces cuando mineros y residentes afirmaron haberse encontrado con este escurridizo ser, describiéndolo como una criatura tímida y poco agresiva que desaparecía rápidamente en el bosque. Aunque algunos creen que la vieja peonza amarilla es un ser gigante de aspecto humano, los escépticos y los científicos suelen atribuir sus avistamientos a identificaciones erróneas, sugiriendo que la gente probablemente la confunde con osos y otros animales salvajes. Estatuas de la Isla de Pascua. Pasemos ahora a la Isla de Pascua, donde podemos hablar de las misteriosas estatuas de los Rapa Nui. Era un pueblo que vivía en la isla y acabó desapareciendo del mundo, y lo que dejaron atrás fueron numerosos misterios que aún no se han resuelto del todo. Uno de los mayores tiene que ver con sus legendarias estatuas. Dichas estatuas están por toda la isla y se cuentan por miles. La gente no solo se pregunta cómo se construyeron, sino también por qué se construyeron tantas y se esparcieron por todas partes. Pues bien, puede que ahora tengamos la respuesta a esa pregunta basándonos en ciertos hallazgos y exámenes de la propia isla. Las estatuas de la isla siempre se colocan junto a lugares que tienen masas de agua dulce. Basta con cavar un poco para encontrarlas. Dice mucho de los Rapa Nui el hecho de que no solo fueran capaces de encontrar todas estas fuentes de agua dulce, sino que además fueran lo bastante listos como para marcarlas de forma que tuvieran sentido, pero no necesariamente para los demás. No me malinterpreten, sin embargo, es un poco exagerado hacer lo que hicieron. Y aunque se ha resuelto un misterio, todavía hay muchas cosas misteriosas sobre esta gente y su cultura que no se conocen. El mecanismo de Antiquitera. Descubierto en 1901 en un naufragio cerca de la isla griega de Antiquitera, el mecanismo de Antiquitera es una fascinante pieza de tecnología antigua que precede en más de 1000 años a los inventos conocidos. Este dispositivo, que data de alrededor del año 100 a.C., suele considerarse el primer ordenador analógico del mundo. Hace más de 2000 años, los antiguos griegos fabricaron una máquina con más de 30 intrincados engranajes de bronce, todos ellos alojados en una caja de madera, demostrando un asombroso nivel de conocimientos de ingeniería. Durante mucho tiempo, la verdadera función de esta antigua máquina desconcertó a los expertos. Pero gracias a la investigación científica moderna y a las técnicas de imagen avanzadas, ahora comprendemos su propósito. El mecanismo de Antiquitera fue ingeniosamente diseñado para calcular posiciones astronómicas, predecir eclipses solares y lunares, e incluso determinar el calendario de los Juegos Olímpicos. Contaba con diales para el zodiaco griego y un calendario solar en un lado y un calendario lunar en el otro, que podía predecir eclipses con precisión. 11 gigantes de 2,5 metros y medio. Y aquí tenemos otra raza de gigantes descrita en un artículo de periódico. El 4 de mayo de 1908 se descubrieron supuestamente esqueletos de más de 2,5 metros de altura en una cueva de México. Las cuevas eran supuestamente un lugar de enterramiento específico para estos gigantes. El periodo exacto en el que vivieron estos gigantes no se especificaba en el artículo, pero la hipótesis era que eran anteriores a los aztecas que ocuparon el centro de México en el periodo postclásico de 1300 a 1521. Según el artículo, un solo fémur del esqueleto era casi tan largo como la pierna entera de una persona normal. También se dice que los molares del esqueleto eran tan grandes como para partir un coco y que, al medirlo, solo el cráneo medía 18 pulgadas de adelante hacia atrás. Por desgracia, al igual que el esqueleto descubierto en California ese mismo año,
No se hizo pública ninguna otra prueba sólida de este supuesto descubrimiento, lo que llevó a muchos a creer que podría tratarse simplemente de otro engaño. Arca de la Alianza. ¿Estás preparado para otra historia bíblica que posiblemente te derrita la cara? No te preocupes, eso solo ocurre si miras directamente a la luz. Indiana Jones. De todos modos, uno de los artefactos religiosos más importantes de todos los tiempos no es otro que el Arca de la Alianza. Se trata del cofre del tesoro que debe contener las tablas originales de los 10 mandamientos, es decir, las que el propio Moisés recibió de Dios tras subir a una montaña para hablar con su Señor. Desde aquel encuentro, los 10 mandamientos y el arca han sido aclamados como uno de los artefactos religiosos más importantes del pueblo judío. Son tan sagrados, de hecho, que una vez se llevaban con ellos a la batalla para que Dios estuviera de su lado, y cualquiera que tocara el arca sin la bendición de Dios moría instantáneamente. Ahí es donde las cosas se ponen un poco complicadas porque nadie tiene ni idea de dónde fue a parar el Arca de la Alianza. La historia judía es muy específica sobre su ubicación hasta que el primer templo fue tomado por los babilonios. Y una vez que eso sucedió, solo existen rumores e historias acerca de dónde se encuentra el arca. Hay quien dice que fue escondida por el pueblo judío para mantenerla fuera del alcance de los invasores, mientras que otros piensan que en realidad fue robada y está en manos de algunos ricos. Y por supuesto, está Indiana Jones, que encontró el arca, y esta sería confiscada por el gobierno de Estados Unidos tras ser examinada por hombres de alto rango. Es probable que nunca sepamos qué pasó realmente con el arca o dónde está ahora, pero si alguna vez se encuentra, os seguro que la gente va a pisar con cuidado a su alrededor cuando lo hacen. Esqueleto con prótesis de mano de hierro. Durante las excavaciones para una tubería cerca de la iglesia de San Jorge, en Baviera, los arqueólogos tropezaron con un hallazgo extraordinario que pondría en entredicho nuestras suposiciones sobre el ingenio médico del pasado. Desenterraron un esqueleto bien conservado que databa de entre 1450 y 1620. Sin embargo, lo que diferenciaba a este esqueleto no era su edad, sino la intrincada prótesis de metal que sustituía a las manos izquierdas. Le faltaban 4 dedos. Esta prótesis de hierro, con dedos elaborados individualmente, es uno de los primeros ejemplos de este tipo descubiertos hasta la fecha. El miembro artificial sujeto al brazo con correas de cuero muestra un nivel de sofisticación en el diseño y la funcionalidad que sugiere que nuestros antepasados estaban mucho más avanzados en tecnología protésica de lo que se pensaba. Aunque las razones exactas de la amputación de los dedos del hombre siguen siendo un misterio, la prótesis en sí proporciona una valiosa información sobre las prácticas médicas de la época. Una investigación más profunda reveló que la mano protésica no solo estaba diseñada para ser útil, sino también para ser cómoda. Los restos de tejido y lo que parecen ser restos de piel sugieren que estaba recubierta de un material similar a la gasa, probablemente para hacerla más cómoda para el usuario, al que solo le quedaba el pulgar de esa mano. Este descubrimiento forma parte de un patrón más amplio de hallazgos en Europa Central, donde se han identificado unas 50 prótesis similares. Esta época, conocida por sus numerosos conflictos militares como la Guerra de los 30 años, se remonta a finales de la Edad Media, y en ella muchos soldados y civiles sufrieron heridas que a menudo acabaron en amputación. La demanda de prótesis debió de ser elevada, lo que dio lugar a importantes avances en el diseño y la fabricación de estos primeros dispositivos. Gigantes de Ecuador. En el primer trimestre de 2019, el geólogo Theophilus Tolkaridis y el arqueólogo Florencio Delgado descubrieron lo que ahora se conoce como el gigante de Holcoy. El esqueleto fue encontrado cerca del pueblo de Holcoy, en la provincia ecuatoriana de Manabí. Se dice que el gigante de Holcoy vivió durante la cultura Vilca Manteo Huanca, entre los años 1200 y 1600 de nuestra era. Según el dúo que descubrió sus restos, medía aproximadamente 1,80 metros en vida. Una vez más, para una persona que vivió hace más de 5 milenios, 2 metros es más que suficiente para ser considerado un gigante. Hay algunas afirmaciones de que la medida de la altura del gigante fue exagerada masivamente para reunir información, pero de ser cierto, entonces el gigante de Coy entero estaría entre las criaturas más altas que caminaron por nuestro planeta. Las líneas de Nazca. Fácilmente una de las cosas más misteriosas del planeta.
Las líneas de Nazca son un conjunto de geoglifos que fueron construidos sobre la tierra en Perú. Y durante incontables años, la gente ha venerado estos símbolos, preguntándose cómo llegaron a ser. Si tienes curiosidad por saber por qué son tan especiales las líneas en la tierra, no son algo que se pueda apreciar desde el suelo. En el suelo, solo parecen líneas. Pero si las miras desde arriba, verás rápidamente que son imágenes perfectamente elaboradas para que parezcan animales y figuras reconocibles. Algunas de esas formas que puedes reconocer fácilmente son pájaros, plantas, incluso una orca, un perro, una araña y mucho más. Parecen enormes desde arriba porque lo son, y muchas de ellas miden cientos de metros de largo. Ahí es donde entra en juego el mayor de los misterios. ¿Cómo pudieron los antiguos Nazca construir semejantes cosas? Si lo piensas, no tenían las maravillas de la ciencia moderna para guiarlos. Y sin embargo, fueron capaces de hacer estas construcciones que están perfectamente equilibradas, alineadas, simétricas, y se asemejan a formas que se pueden ver fácilmente desde arriba sin ningún problema. Pero ese es otro problema. ¿Cómo sabían que habían hecho bien su trabajo cuando hay que estar en una posición elevada para verlos con claridad? Desde su descubrimiento en la década de 1920, las líneas han sido objeto de diversas interpretaciones, pero su significado sigue rodeado de misterio. Algunos creen que eran tributos a los dioses, y por eso solo se pueden ver con una perspectiva divina, mientras que otros opinan que estaban más ligadas a su cultura. Pero como los Nazca no están aquí para decirnos esas cosas de una manera u otra, simplemente tenemos que mirarlos y maravillarnos y preguntarnos por el resto de nuestras vidas. El ejército de terracota. En 1974, en el campo, cerca de Xi'an, China, unos granjeros locales se toparon con una extraordinaria pieza histórica que asombraría al mundo. Nadie tenía que ver esto. Si los trabajadores no lo hubieran filmado, nadie lo habría creído. Descubrieron el ejército de terracota, una vasta colección de más de 8.000 soldados de arcilla de tamaño natural, junto con 130 carros y 670 caballos. Este magnífico hallazgo estaba destinado a custodiar eternamente la tumba de Qin Shi Huang, el primer emperador chino. Elaborado con increíble detalle, cada soldado de este ejército de arcilla es único, con diferentes uniformes, peinados e incluso expresiones faciales, lo que demuestra la extraordinaria habilidad de los antiguos artesanos chinos. Este ejército se construyó para acompañar al emperador en la otra vida, lo que refleja la creencia en su importancia y en el poder del emperador. El nivel de artesanía y atención al detalle nos ofrece una ventana a las prácticas militares, culturales y artísticas de la época de la dinastía Qin. Durante miles de años, este ejército estuvo enterrado y olvidado hasta su descubrimiento, considerado hoy uno de los hallazgos arqueológicos más importantes del siglo XX. Sin embargo, sigue habiendo muchos misterios. ¿Por qué se creó exactamente un ejército tan elaborado solo para una tumba? ¿Y qué técnicas utilizaron para conservarlos durante tanto tiempo? Estas preguntas sin respuesta se suman a la intriga del ejército de terracota, convirtiéndolo no solo en un importante descubrimiento histórico, sino también en una fuente de fascinación y asombro constantes sobre las capacidades y creencias de las civilizaciones antiguas. Esqueleto de 3 metros. Ahora aquí es un descubrimiento bastante oscuro. Esta es una foto de un artículo sobre un curioso descubrimiento. El 13 de julio de 1908 se publicó en un periódico un artículo sobre 14 esqueletos desenterrados en la playa de Santa Mónica, California. Estos esqueletos no eran esqueletos ordinarios, sino que medían más de 3 metros de altura. De ser cierto, estas personas habrían medido más de 3 metros en vida. El artículo también señalaba que el cráneo tenía la formación de una cabeza india con pómulos altos y otros rasgos pronunciados. El artículo afirmaba que los restos tenían sin duda más de un siglo de antigüedad. Desgraciadamente para nosotros, las últimas noticias sobre los esqueletos hablaban de que se los iban a llevar a Santa Mónica para exponerlos, y luego no hubo nada. Es como si los esqueletos hubieran desaparecido misteriosamente y no se hubieran vuelto a ver. ¿Fueron ocultados deliberadamente o simplemente formaban parte de un engaño que terminó abruptamente? Aún no se conocen las respuestas. La tumba de Qin Shi Huang. He aquí una tumba que es a la vez misteriosa y aterradora, y por muchas razones diferentes. Se podría pensar que una figura histórica que reunió a una nación por primera vez
Sería recordada para siempre por el lugar donde fue enterrada y por lo que había en su interior. Pero no fue así, como demostró China con la tumba del rey Shi Huang. ¿Quién es el rey Shi Huang? Bueno, él fue el primer emperador de la China unificada cuyo nombre Yi, probablemente mal pronunciado, y él fue el que marcaría la pauta para todos los que vinieron después. Murió hace mucho tiempo, y la tierra se tragó su tumba hasta el punto de que unos granjeros la encontraron por accidente en los años 70. Una vez encontrada, el gobierno y los arqueólogos se pusieron manos a la obra para intentar desenterrarla y encontrar todo lo que pudieran para ver qué había sobrevivido a todos esos años. Una de las primeras grandes sorpresas que recibieron fue la de un ejército de terracota. Eran figuras que se alineaban en la tumba para que el emperador tuviera un ejército al que mandar en la otra vida. Lo que lo hace tan aterrador es que cada uno de estos guerreros es único. La cantidad de tiempo y esfuerzo que habría llevado terminar todo esto es extraordinaria. Y había muchas estatuas como esta en la tumba. Pero la parte misteriosa es la tumba interior del propio emperador, porque el gobierno chino y los historiadores de todo el mundo estarían encantados de poder mirar dentro y ver en qué estado se encuentra el antiguo emperador. Pero ahí es donde las cosas se complican un poco, porque el único que puede aprobar esa entrada es el propio gobierno chino, y se muestran increíblemente reticentes a hacerlo. Eso es porque creen que entrar en la tumba y observar al emperador es algo muy complicado de hacer sin dañar nada. El exterior de la tumba, con los guerreros de terracota, sigue siendo un espectáculo fascinante. Sutton Hoo. Al borde de la Segunda Guerra Mundial, en 1939, se hizo un descubrimiento pionero en un lugar llamado Sutton Hoo, en Inglaterra. Esta historia comienza con Edith Pretty, una mujer que acababa de comprar la finca de Sutton Hoo. Poco sabía ella que su nueva propiedad albergaba un secreto increíble. Curiosa por lo que había debajo de la tierra, contrató a un arqueólogo local, Basil Brown, para que explorara. Lo que encontró fue asombroso. No fue un hallazgo cualquiera, sino un enterramiento en un barco, una tumba como ninguna otra. Al cavar más hondo, descubrieron un enorme barco enterrado bajo tierra, un lugar de descanso final, no solo para cualquier individuo, sino para lo que parecía ser un rey. La tumba estaba llena de tesoros que dejarían atónito a cualquiera. Monedas de oro, platos de plata y piedras preciosas. El equivalente anglosajón de un cofre del tesoro. Entre los hallazgos había un casco tan elaborado y adornado con oro y granates que podría rivalizar con la moda moderna más extravagante, completo con una máscara facial, demostrando que la idea de las máscaras faciales no es tan moderna como pensábamos. Los historiadores creen que Sutton Hoo fue el lugar de enterramiento de los Wufingas. La dinastía real de Anglia Oriental afirmó ser descendientes del dios Woden. Su historia está profundamente entrelazada con la mitología y la leyenda anglosajona. Sin embargo, la ausencia de registros escritos deja gran parte de su historia a la imaginación. Romano con gigantismo. Ahora bien, el siguiente descubrimiento no revela exactamente un gigante, sino más bien una persona con una anomalía. En 1991, se descubrió un antiguo gigante romano cerca de Roma. Las mediciones y el análisis del esqueleto revelaron que el hombre medía la asombrosa cifra de 202 centímetros de altura. Puede que no parezca mucho, pero en el siglo III después de Cristo, el hombre romano medio medía 167 centímetros. Esto significa que este hombre sobresalía por encima de la mayoría, si no de todos los hombres durante su vida. Sin embargo, lo más probable es que no fuera un gigante, sino que padeciera gigantismo. Esto se confirmó cuando los arqueólogos descubrieron pruebas de un cráneo alineado con un tumor hipofisario. Lo más probable es que este tumor alterara la glándula pituitaria, provocando una sobreproducción de la hormona del crecimiento humano. Al igual que la mayoría de las personas con gigantismo, lo más probable es que este hombre falleciera a una edad temprana, entre los 16 y los 20 años. Los soviéticos y las monjas. Sería el arte de la guerra. La guerra es algo donde las tragedias tienen lugar todos los días y se olvidan debido a la narrativa general de la guerra en sí. A veces, los horrores que se cometieron no salen a la luz hasta mucho más tarde. Por ejemplo, en 2021, unos arqueólogos desenterraron los esqueletos de 3 monjas católicas asesinadas por soldados soviéticos al final de la Segunda Guerra Mundial.
Su descubrimiento concluye un mes de búsqueda de los huesos de 7 monjas asesinadas durante la brutal ocupación soviética de Polonia, país desgarrado por la guerra. Si se pregunta por qué los soviéticos harían algo así, es porque formaba parte de su expansión roja, iniciada al final de la Segunda Guerra Mundial. Una vez que expulsaron a los alemanes de Rusia, los empujaron de vuelta a Europa, lo que llevó a los alemanes a abandonar Polonia. Sin embargo, en lugar de ayudar a Polonia a recuperarse, la Unión Soviética comenzó a hacer varias cosas para desestabilizar aún más a la nación. Esto incluiría acabar con sus milicias y matar a cualquiera que estuviera atado a sus iglesias para que no se pudieran reunir. Según algunos historiadores, cuando los soviéticos empezaron a apoderarse de lugares como Polonia, toda la nación se alborotó debido al terror masivo que se estaba produciendo ante ellos, y eso es algo que demuestra lo hambrienta de poder que estaba la Unión Soviética. Estaban tan desesperados por demostrar su poder y su forma de vida, que estaban dispuestos a matar a monjas que no hacían más que cuidar de la gente, mientras que los restos de las monjas eran preservados y honrados. No ayuda a borrar la mancha de la terrible historia que simbolizan sus huesos. Como se ha dicho antes, pocas cosas pueden compararse al terror de la guerra y a las muchas cosas que la gente hace dentro de ella. Nodosaurio. En marzo de 2011, se hizo un descubrimiento increíble en una mina de arenas petrolíferas en Alberta, Canadá, cuando un trabajador que operaba maquinaria pesada tropezó con algo mucho más allá de lo ordinario. Mientras perforaba las arenas bituminosas, encontró lo que parecían ser enormes piedras marrones con la inquietante forma de unas costillas. Pero no eran piedras cualquiera. Eran los restos de un dinosaurio. Los expertos acudieron al lugar para examinar el extraordinario hallazgo, y lo que descubrieron fue asombroso. El fósil fue identificado como un nodosaurio, un tipo de dinosaurio herbívoro conocido científicamente como Borealopelta. Este descubrimiento, realizado justo al norte de Fort McMurray, dejó asombrado al mundo de la arqueología debido al excepcional estado de conservación del espécimen. El nodosaurio, que vivió hace unos 110 millones de años, pesaba más de 1 tonelada y estaba cubierto de placas de armadura. Su cuerpo estaba tan bien conservado que casi parecía momificado, ofreciendo una rara y detallada visión del pasado remoto. El nivel de detalle era tan preciso que los investigadores pudieron hacer conjeturas sobre la dieta del dinosaurio. Se descubrió que este monstruo herbívoro prefería los helechos y otras plantas bajas, alejándose de materiales más duros como la madera de los árboles. Gigantes de la antigua China, 1,5 metros con 9 pulgadas. Esa es la altura de los esqueletos descubiertos en China en 2017. Puede que no sea un gigante para los estándares actuales. Sin embargo, para la gente del pasado, los hombres enterrados en estas tumbas de 5.000 años de antigüedad son considerados titanes. Se cree que estos hombres vivieron durante el Neolítico, en una época en la que la mayoría de la gente medía menos de 1,5 metros. Con casi 1,80 metros de altura, te sentirás como un gigante. Los arqueólogos también descubrieron otro cementerio que reveló un esqueleto aún más alto que sus compañeros, aproximadamente 1,80 metros con 2 pulgadas. Eso es solo su estructura ósea. Si tuviera carne y estuviera vivo hoy, sin duda superaría los 1,80 metros. Pero, ¿cómo es que estas personas crecen más altas que el resto de sus compañeros? ¿Les tocó la lotería genética? Los científicos creen que la razón radica en su estatus. Verás, los investigadores teorizan que los hombres gigantes, entre comillas, eran personas de alto estatus en aquella época. Por esta razón, tenían mejor acceso a alimentos nutritivos, agua y atención sanitaria. Estas personas eran altas en todo el sentido de la palabra. El capital perdido maya. Una de las razones por las que muchos arqueólogos buscan varios sitios de excavación es que pueden tener pistas sobre los antiguos pueblos de nuestro mundo. Una de las culturas que muchos arqueólogos e investigadores buscan conocer es la maya. Se trata de una cultura misteriosa que alcanzó alturas casi inimaginables para su época y que, de repente, desapareció sin dejar rastro. La gente desapareció, pero los edificios y las construcciones permanecieron. Los arqueólogos no dejan de encontrar estas construcciones, y una de ellas resultó ser la capital que se encontraba en lo que hoy es el estado de Chiapas, en el sureste de México. Este sería un reino menor de los mayas, por lo que muchos de ustedes probablemente no están familiarizados con ella.
Se establecieron por primera vez alrededor de 750 a.C., y la ciudad se mantuvo en ocupación continua durante unos 1000 años. Ahora, claro, no es tan grande como algunas de las otras fortalezas mayas, pero ese no es realmente el punto. Dentro del lugar, había varias áreas para rituales, los hogares de la élite, e incluso grandes lugares de reunión donde ciertas ceremonias tendrían lugar. Cada hallazgo que se ha hecho es una pista más de lo que hacían los mayas y de lo que pudo haber ocurrido realmente con ellos. Puede parecer básico querer encontrar las ruinas de lugares como este, pero el hecho es que no tenemos ni idea de lo que realmente le ocurrió a la gente para que abandonaran su vasta cultura, sus grandes edificios y su vida en general. Si simplemente se hubieran extinguido, se habrían encontrado más huesos, y si hubiera habido una invasión, las ciudades habrían sido saqueadas. Entonces, ¿qué pasó realmente con estas personas? Bueno, esperemos que más excavaciones en el futuro nos lo permitan saber. 4000 años de antigüedad ataúd de troncos. En julio de 2018, mientras construían un estanque en un club de golf en Tetney, Lincolnshire, Inglaterra, los trabajadores hicieron un descubrimiento pionero. Desenterraron una tumba de 4000 años de antigüedad que data de la Edad de Bronce y que albergaba los restos de lo que se cree que era un cacique. No se trataba de un entierro cualquiera. El cacique fue enterrado en un ataúd fabricado a partir de un gran roble, vaciado para crear un lugar de descanso final. El ataúd, que medía 3 metros de largo y 1 de ancho, se había conservado sumergido durante milenios bajo el agua de un estanque y había despertado la curiosidad de los arqueólogos. Lo que había dentro del ataúd era aún más asombroso: el esqueleto de un guerrero empuñando un hacha de piedra. Esta hacha, con su mango de madera aún intacto, fue un hallazgo extraordinario. La supervivencia del mango de madera junto a la hoja de piedra es poco frecuente y ofrece una visión única del pasado. La presencia del hacha sugiere que el individuo allí enterrado ocupaba una posición importante dentro de su sociedad. Los objetos ornamentados no eran habituales y probablemente simbolizaban poder. El estado prístino del hacha, que apenas muestra signos de desgaste, refuerza la idea de que era más un símbolo de estatus que una herramienta de uso cotidiano. Además, los restos de hojas de tejo o enebro hallados en la tumba proporcionan información sobre las prácticas funerarias de la época, aludiendo a los usos ceremoniales o posiblemente conservantes de estas plantas en los antiguos funerales. Esferas de piedra de Costa Rica. Pasamos ahora de una experiencia trágica a una muy misteriosa que cuenta con una antigua cultura. Si fueras a Costa Rica, una de las cosas que probablemente encontrarías esperándote son más de 300 esferas de piedra. Al principio puede que no parezca algo tan extraño, pero al observar las esferas, se dará cuenta de que fueron esculpidas por el hombre y que las hay de varios tamaños. Estas esferas de piedra están esparcidas por toda la isla y durante muchos años se ha intentado averiguar para qué sirven, sin mucha suerte. Lo único en lo que muchos están de acuerdo es en que fueron hechas por un grupo anterior de personas y que esa cultura surgió en el Valle del Río Grande, donde establecieron complejos sistemas sociales, económicos y políticos para gobernar su sociedad. A medida que crecieron y se hicieron más complejos, pudieron establecer relaciones comerciales con otras zonas y pueblos, y cuanto más crecían, más empezaban a fabricar sus exclusivas esferas de piedra. Para darle una imagen mental, hay algunas esferas de piedra que son apenas 1 pulgada o más de tamaño, y luego para contrastar hay algunas donde el diámetro es de más de 2 metros de largo. Ahora, si se tratara de unas pocas piedras que fueron elaboradas, se podría definir de diferentes maneras que son explicables. Pero cuando tienes 300 de ellas que son esferas perfectamente trabajadas, unas que sin duda tomaron mucho trabajo ya que tuvieron que ser golpeadas en forma y luego lijadas para ser lisas, no tiene sentido por qué esto se lograría. Sin embargo, claramente lo fueron. Gigantes con cuernos. A finales del siglo XIX, un descubrimiento sorprendió a los expertos de Pensilvania, concretamente en el túmulo funerario de Sare, en el condado de Bradford. Durante la excavación, se encontró un grupo de esqueletos con cuernos. Sí, han oído bien. Esqueletos con cuernos. No hace falta decir que estos cráneos son bastante horripilantes. Estas figuras esqueléticas, apodadas los gigantes cornudos, despertaron al instante la imaginación del público y de los estudiosos.
Estos seres con cuernos sobresalían por encima del ser humano medio, lo que sugería no solo una diferencia significativa en estatura, sino también en apariencia física, con la presencia de cuernos, una característica que no tiene ninguna especie humana conocida. Se dice que el descubrimiento se produjo en un túmulo funerario, lo que apunta a una cultura hasta entonces desconocida o indocumentada que veneraba a estos individuos gigantes o estaba compuesta por ellos. Pero aunque el siglo XIX fue conocido por ser la era de los descubrimientos científicos, también fue una época en la que los bulos y los escritos sensacionalistas eran increíblemente comunes. Así que existe la posibilidad de que estos cráneos de gigantes cornudos no sean más que el resultado de un engaño. Para muchos, sin embargo, estos gigantes cornudos son una raza enigmática que existió realmente en el pasado. Juzgue usted mismo. El tesoro del pergamino de cobre. ¿Quién está listo para ir a la casa del tesoro? Hay un tesoro que supuestamente está esperando a ser encontrado, y lo único que está obstaculizando su descubrimiento es un pergamino del Mar Muerto, que no se puede entender completamente. Por si no lo sabe, los rollos del Mar Muerto son los escritos más antiguos que se conocen de la Biblia cristiana. Son un artefacto religioso incomparable en muchos aspectos. No mucho tiempo después de que el conjunto original fuera descubierto, otra pieza fue encontrada en cobre, y detallaba algo más que era un tesoro. Al parecer, los israelitas escondían sus tesoros para que los invasores no pudieran acceder a ellos, y escribían instrucciones en un pergamino de cobre, a modo de hoja de instrucciones para quienes lo encontraran. El problema es que, debido al tiempo y a los cambios de paisaje, no hay un punto de partida claro para poder encontrar estos tesoros. Así que es muy posible que los tesoros sigan ahí fuera, pero nadie sabe dónde están. La tumba del rey Tutankamón. El 4 de noviembre de 1922, un increíble descubrimiento cambió todo lo que creíamos saber sobre el antiguo Egipto. En las profundidades del Valle de los Reyes, un decidido arqueólogo llamado Howard Carter hizo el hallazgo de su vida. Contra todo pronóstico y escepticismo, encontró la tumba de Tutankamón, un joven faraón que gobernó Egipto de 1332 a 1323 a.C. Este descubrimiento se convirtió inmediatamente en el mayor descubrimiento de la historia de la humanidad. Este descubrimiento se convirtió inmediatamente en uno de los mayores hallazgos arqueológicos de la historia y cautivó la imaginación de personas de todo el mundo. Pero la historia de la tumba del rey Tut tiene un intrigante giro. Aunque el descubrimiento de Carter no tenía precedentes, resulta que no fue el primero en entrar en la tumba. Las pruebas sugerían que otros la habían encontrado y saqueado mucho antes de la llegada de Carter. Esto planteó muchas preguntas. ¿Habían desaparecido ya algunos de los valiosos tesoros de la tumba cuando Carter hizo su descubrimiento? O, como algunos se preguntaban, ¿se llevó Carter algunos de esos tesoros para sí mismo? El misterio que rodea a la tumba y lo que pudo haberse llevado de ella antes del descubrimiento de Carter ha desconcertado a historiadores y arqueólogos durante décadas. En 2016, unos escáneres de radar revelaron una nueva prueba. Estos escáneres sugirieron la posibilidad de cámaras ocultas adyacentes a la tumba. El egiptólogo británico Nicholas Reeves propuso que estas cámaras podrían contener el lugar de enterramiento de la reina Nefertiti, una teoría que reavivó el interés y la especulación en torno a la tumba del rey Tutankamón. Nefilim. En el libro del Génesis aparecen unos seres conocidos como los Nefilim. Se dice que estas criaturas son la descendencia de los hijos de Dios y las hijas de los hombres antes del gran diluvio. Estos seres, a diferencia de los humanos normales, también son llamados gigantes, y no son ni humanos ni divinos. A lo largo de la historia, los Nefilim han sido objeto de diversas interpretaciones y teorías. Algunos los ven como gigantes literales, señalando varios descubrimientos arqueológicos de grandes huesos y esqueletos como prueba potencial. Sin embargo, otros creen que las descripciones de los Nefilim en la Biblia eran meramente metafóricas y no deben tomarse literalmente. Por lo tanto, es posible que no fueran gigantes como muchos creían, independientemente de la verdad que rodea a los Nefilim. Para muchos, se encuentran entre los gigantes que vagaban por nuestro planeta. Göbekli Tepe. Aquí tenemos otro lugar que la gente ha tratado de encontrar las razones detrás, y sin embargo no han encontrado ninguna. La razón por la que Göbekli Tepe es tan especial es que tiene 11.000 años
y es aparentemente la primera estructura de este tipo hecha por humanos que se ha encontrado. Como referencia, tiene casi el doble de edad que Stonehenge, lo que la hace muy, muy antigua. Sin embargo, a pesar de que la gente acude en masa a Turquía para ver de qué se trata, nadie tiene ni idea de por qué está ahí. Eso no quiere decir que al final no lo averigüemos, y ha habido algunas pequeñas ideas sobre cómo era la gente de Göbekli Tepe. Sin embargo, por qué construyeron este megalito sigue siendo un misterio, y a menos que algo grande suceda, es probable que termine siendo así. Artefacto de la era vikinga. En 2014, en la tranquila localidad de Galloway, situada en el suroeste de Escocia, Derek McLennan tropezó con una extraordinaria pieza de la historia de la era vikinga. Mientras exploraba los pantanos con su detector de metales, descubrió lo que hoy se conoce como el atesoramiento de Galloway. Este notable hallazgo se considera uno de los descubrimientos más significativos de la edad vikinga, sin parangón por su riqueza y variedad. El tesoro, de más de 1000 años de antigüedad, contiene oro, plata, cristal, una cruz cristiana de madera y cuentas de vidrio que suman más de 100 piezas. Estos objetos, procedentes de varios países, cuentan la historia de los extensos viajes y comercios vikingos desde Irlanda e Inglaterra hasta Asia. Se cree que los vikingos enterraron este botín, quizá para ocultarlo, o que el lugar era un cementerio. Aunque no se han encontrado pruebas que lo confirmen, como huesos, según la ley escocesa, el descubridor de tales tesoros tiene derecho a una recompensa equivalente a su valor de mercado, estimado en unos 2 millones de libras esterlinas. Para el Harad de Galloway, sin embargo, estos objetos no pueden venderse a coleccionistas privados. Reconociendo el valor histórico del tesoro, los museos del reino han puesto en marcha iniciativas de recaudación de fondos para adquirir los artefactos, con el objetivo de preservar y compartir con el público esta importante pieza de la historia. Gigante de Cardiff. Era un día mundano de 1869, cuando unos trabajadores de Cardiff, Nueva York, tropezaron con un esqueleto mientras excavaban en la granja de William Newell. Nadie esperaba el descubrimiento de un hombre petrificado de 3 metros de altura, enterrado bajo la propiedad de Newell. Con su tamaño, el supuesto gigante se convirtió rápidamente en una sensación, atrayendo a multitudes de cerca y de lejos, ansiosas por echar un vistazo a lo que muchos creían que era un gigante prehistórico. Y aunque el esqueleto era enorme, suscitó escepticismo y dudas. Durante un tiempo, sin embargo, muchos creyeron que el esqueleto era una prueba sólida de la existencia de gigantes del pasado. Pero lo sorprendente del gigante de Cardiff es que no fue un hallazgo arqueológico, sino la idea de un estanquero de Nueva York llamado George Hull. Hull era ateo y afirmó que se le ocurrió la idea tras una discusión en una reunión metodista sobre la existencia de gigantes en la Tierra, como se menciona en la Biblia. Decidido a demostrar que tenía razón, decidió crear su propio gigante. Hull extrajo un bloque de yeso en Iowa y lo envió a Chicago, donde le dieron la forma de un hombre y lo trataron para que pareciera envejecido y petrificado. Una vez lista la escultura, Hull la transportó a Cardiff, Nueva York, donde fue enterrada en Newell's Farm. Aproximadamente un año después, se produjo el descubrimiento. El gigante fue exhumado, y Hull empezó a cobrar 50 centavos por verlo. El gigante de Cardiff se convirtió en una sensación de la noche a la mañana, atrayendo a miles de espectadores y suscitando un amplio debate entre científicos, teólogos y el público en general sobre su origen y autenticidad. La comunidad científica se mostró rápidamente escéptica, y muchos declararon que era falsa casi de inmediato. Sin embargo, el debate y la fascinación del público no hicieron sino alimentar la fama del gigante. Supongo que la mala publicidad sigue siendo publicidad. Sin embargo, la codicia de Hull acabó por desmoronar todo su plan. El éxito del gigante de Cardiff le llevó a vender acciones de su gigante a un grupo de empresarios. Cuando estos empresarios trasladaron el gigante a Siracusa para una exposición más rentable, Hull intentó repetir su éxito creando un segundo gigante, lo que dio lugar a sospechas e investigaciones que acabaron por destapar todo el plan. En 1870, Hull confesó el engaño, revelando la detallada planificación y ejecución que había detrás de la creación del gigante de Cardiff. A pesar de ello, o quizá debido a ello, el gigante de Cardiff
sigue siendo uno de los engaños más famosos de la historia de Estados Unidos. Hoy en día, el gigante de Cardiff se encuentra en el Farmers Museum de Cooperstown, Nueva York. Los restos del rey Ricardo III. En un extraordinario encuentro entre la historia y la actualidad, los restos del rey Ricardo III, uno de los monarcas ingleses más discutidos, fueron descubiertos en 2012 bajo un aparcamiento en Leicester. Este hallazgo puso fin a 500 años de misterio sobre su última morada. Ricardo III, que reinó desde 1483 hasta su muerte en 1485, fue el último rey inglés que murió en la batalla de Bosworth Field, que marcó el final de la Guerra de las Dos Rosas. El descubrimiento fue realizado por arqueólogos de la Universidad de Leicester, quienes, guiados por los registros históricos, señalaron la ubicación del convento de frailes grises, donde se cree que fue enterrado Ricardo. Lo que fue el emplazamiento del convento se había convertido en un aparcamiento urbano con el paso de los siglos. La excavación del equipo descubrió un esqueleto con anomalías en la columna vertebral y un cráneo con heridas que coincidían con los relatos históricos de la muerte de Ricardo. Las posteriores pruebas de ADN confirmaron la identidad real del esqueleto, al coincidir con el ADN mitocondrial de dos de los parientes vivos de Ricardo III. En 2015, el rey Ricardo III fue enterrado de nuevo con honores en la Catedral de Leicester, a un tiro de piedra del lugar donde se encontraron sus restos, cerrando así un capítulo de la historia que había permanecido abierto demasiado tiempo. El dedo gigante. Descubierto a mediados del siglo XX en Egipto, se dice que el dedo gigante de la puta de la cerveza es un dedo enorme y bien conservado que mide la asombrosa cifra de 38 centímetros de longitud. Para ponerlo en perspectiva, es aproximadamente el doble de largo de lo que cabría esperar de un dedo humano. Este descubrimiento sugiere que si el resto del cuerpo estuviera en proporción con este dedo, pertenecería a un ser de unos 5 metros de altura. En otras palabras, una asombrosa bestia de 4 metros. El descubridor de este colosal dedo fue un ladrón de tumbas que tropezó con él en una tumba cerca de Bir Jukr, Egipto. Consciente de la importancia de su hallazgo, tomó fotografías e incluso obtuvo un certificado de un médico que verificaba su autenticidad como auténtico dedo humano. Sin embargo, a pesar de estas precauciones, la reliquia ha desaparecido, envuelta en el misterio, dejándonos solo las fotografías y las historias para reflexionar. Escépticos y creyentes discrepan sobre el dedo gigante de la puta cervecera. Algunos sugieren que es un engaño, tal vez una ingeniosa obra escultórica destinada a asombrar y confundir a los demás. Otros, sin embargo, lo ven como una prueba de la existencia de gigantes, seres mencionados en mitologías y textos religiosos de todo el mundo.